noche en punto y hacemos cultura en vivo y en directo. Cultura en el horario prime a través de la televisión chilena. Es un orgullo para nosotros todas las semanas abrir una nueva semana, ¿no? Justamente hablando de temas históricos, revisiones históricas que muchas veces no están en los libros, no están en el tratamiento, digamos, oficial, y nosotros buscamos debajo de la alfombra y nos dedicamos a conversar sobre temas relevantes. Hoy día, las mujeres en el poder. ¿Qué tan desplazadas de las grandes decisiones? ¿Quién tanto ha costado las reivindicaciones históricas por parte de las mujeres chilenas? Es lo que conversaremos hoy con un panel exclusivamente de mujeres. Como no, queremos partir por casa con nuestra querida Beatriz Sánchez, periodista, quien, además de conducir todas las noches de martes a viernes Entrevista Verdadera, es la autora de este Poderosas, un libro que de cierta forma va a venir a nutrirnos editorialmente esta noche, donde mujeres como Michelle Bachelet, como Evelyn Matei, Lili Pérez, Camila Vallejo, Isabel Allende o Bárbara Figueroa han llegado a puestos relevantes de toma de decisiones a nivel país. Gracias, querida Bea, por estar con nosotros. Nos acompaña la también periodista Alejandra Matus, una semana más. Ale, qué orgullo tenerte con nosotros, periodista, investigadora, autora del libro negro de la justicia chilena, también autora de Doña Lucía, la biografía no autorizada de Lucía Iriart de Pinochet, y también La Señora, una novela sobre una mujer presidenta. Imagínense más o menos en quién puede estar inspirado ese texto. Nos acompaña también la directora del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, Carolina Stefoni. Carolina, gracias por tu visita. Muy importante los puntos que nos puedas exponer, el análisis que podamos desarrollar. Asimismo, Carolina Franch. Ella es directora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género. Quiero partir con una pregunta abierta a cada una de ustedes. ¿Cuál es el rol, según su percepción más personal, ha jugado la mujer en la historia de Chile? El real rol que ha jugado la mujer chilena en nuestra historia, Beatriz. Yo creo que un rol importante, pero poco explicitado, poco estudiado. Yo aquí no soy académica, mis compañeras acá deben tener mucha más información estudiada de esto, pero lo que a mí me queda es lo que yo estudié cuando estaba en el colegio, que no es tan distinto como se estudia hoy día, y la verdad es que la mujer no tenía una presencia importante, siempre era la que acompañaba, siempre era la desadaptada o la violenta y la cruel, pero no había una relevancia de la mujer. De hecho, a mí nunca me tocó estudiar a fondo lo que fueron las reivindicaciones y los primeros movimientos feministas en Chile, ni el momento en que se logró el voto. Eso está consignado en la mujer empieza a votar desde tal año y nada más. No se habló de lo que significó esa lucha, en fin. Entonces creo que cumplimos roles importantes, pero totalmente fuera, desplazados de la historia y de conocernos a nosotros mismos. Está poco mencionada. Alejandra Matus, misma pregunta. ¿Cuál, según tú, ha sido el rol que ha jugado la mujer en la historia de nuestro país? Bueno, yo creo que la mujer ha estado marginada del ámbito público, se le ha mantenido en el ámbito doméstico y privado. Casi toda la historia de Chile, recién la mujer, me corrigen ustedes, pero me parece que recién tuvimos derecho a voto por ahí por 1940, lo que es 49. Muy reciente, claro. Primero las municipales, entiendo, sí, claro. Después a nivel nacional. Pero eso no ha significado que las mujeres hayan ocupado puestos de poder equivalentes a su proporción en la población. Somos el 50% de la población y, sin embargo, en los puestos de poder, de toma de decisiones públicas, hoy día no superamos el 30% en los cargos relevantes de gobierno, intendencias es mucho menor, en el Parlamento mucho menor aún, en las direcciones de los medios de comunicación, en las directorías de la empresa, en la Corte Suprema. En los sueldos. En los sueldos, para qué decir, en términos de ejercer el poder que le corresponde por solo su proporción en la población, no se ha llegado a ese punto, a pesar de que tenemos una presidenta mujer, a pesar de que hace poco tuvimos la presidenta del Senado mujer. Son como cosas aisladas que no logran penetrar la sociedad chilena. Queremos que comenten a través de nuestro hashtag Cultura Verdadera @mentiras la red. Es un tema que nos convoca, es un tema interesante, el de las mujeres en el poder, el mujer en la historia. Carolina Stefoni, misma pregunta para ti.
Sí, yo creo que la mujer ha sido tremendamente invisibilizada en la historia de Chile desde los orígenes probablemente del Estado, de la formación del Estado chileno, no solamente en Chile, también hay que ser justos, o sea, es un tema mundial, universal. Y ha sido, esa invisibilización supone que ha sido relegada al ámbito privado y es ahí donde único ella tenía un espacio legítimo socialmente, ¿no? Y el problema es que al relegarle ese espacio privado, ella no tiene acceso, la mujer no tiene acceso digamos, a ámbitos de poder en el espacio público. Está esta distinción espacio público, espacio privado. Y es recién a mediados del siglo XX que empieza a cuestionarse todo un orden de género que había conformado la historia para atrás. Y es un proceso muy lento de inserción en el mercado laboral, de inserción en los estudios, en las universidades. Tomó años, incluso hasta el día de hoy. Como decías tú, todavía tenemos una gran ausencia de mujeres en el ámbito público de toma de decisiones de poder, en las empresas. Entonces, creo que ha sido una historia bastante triste y quizás uno de los como ejemplos más claros y evidentes de la invisibilización es que mientras la mujer ha estado en el mundo laboral, o sea, en el mundo privado, todo el trabajo que ahí desempeña, que es enorme, nunca ha sido visibilizado, nunca ha sido económicamente, digamos, visibilizado, ni estadísticamente. Siempre la idea de dueña de casa es que no hacía nada, ¿no es cierto? Entonces, en realidad ha sido una historia bastante triste, creo. Carola Franch, la misma pregunta para ti. Yo también, o sea, bueno, comparto plenamente lo que se ha dicho, puedo repetir muchas cosas, pero efectivamente yo creo que es desalojada de la historia nacional. Pero creo que es un desalojo no porque las mujeres no hayan estado. Las mujeres han estado siempre en lo público y lo privado. Siento que hay una invisibilidad analítica que son quienes cuentan la historia no han podido poner en el formato oficial a las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres populares han trabajado toda la vida. Son las clases medias quienes a mediados del 50 pero han trabajado toda la vida. Mujeres jefas de hogar, tenemos ahora 1/3 de la población jefas de hogar actualmente, pero toda la vida Chile se ha sostenido como pilar fundamental en el trabajo doméstico, pero también remunerado de mujeres. Entonces, yo tengo la impresión, no es que la mujer no esté, no hemos sido capaces como sociedad de darle el lugar que ha tenido en ella, porque sí ha estado en lo público y sí ha estado en lo privado. No sé si me entienden. Quizás no en lo formal, no ha estado en la Cámara del Senado, digamos, ¿no? Donde hay un 7% al inicio del retorno a la democracia y ahora tenemos un 15%, no hay un salto cualitativo. Pero las mujeres trabajadoras en Chile o las mujeres en las presencias de los barrios han estado siempre presentes. O sea, las mujeres tienen participación. Ahora, hay datos duros que son muy relevantes y poco conocidos, ¿no? A pesar de este desplazamiento, o más bien segunda línea, que históricamente uno efectivamente puede ver en torno a las mujeres, en la toma de decisiones, mujeres en el poder. Con la Bea Sánchez estuvimos hablando hace algunos días de un libro que estaba leyendo donde hay datos reveladores, como por ejemplo me comentabas de la primera mujer ministra de Latinoamérica fue en Chile. Sí, a mí me llamó la atención. Es un libro que se llama Mujeres Inolvidables, que está muy bien hecho porque son collages de mujeres y después una pequeña biografía de cada una, y hay por lo menos unas 60 mujeres destacadas de distintas áreas. Y yo ahí también, y me dio mucha lata por lo mismo, porque nunca nos cuentan esa parte de la historia. Entonces, nosotros tuvimos a la primera mujer ministra, duró poquito, duró 5 meses, pero fue la primera ministra de Justicia, no solo en Chile, sino en América Latina. La primera doctora, la primera médico titulada fue la primera en Chile y en toda América Latina. La Eloísa Díaz. Exactamente. La primera ingeniera, hoy día hay un premio de los ingenieros civiles que tiene su nombre, y fue una mujer, fue la primera en Chile y en América Latina también. Entonces tuvimos algo, y ¿sabes qué? Yo me acordé un poco lo que nos decían varias de las entrevistas del libro, que dicen, hay una presidenta, hay una mujer presidenta del Senado, hay presidenta de la CUT, pero esto parece que fuera una casualidad porque no tenemos un Chile que se abra a las mujeres en los distintos puestos directivos del mundo público y privado. Entonces, antes también pasó, y a mí me encantaría, las especialistas, pero ¿habrá habido un cambio grande antes y después de dictadura, pienso yo, respecto al rol de la mujer? Porque en algún momento me dio la impresión, si teníamos estas primeras mujeres que son reconocidas en la historia, no las sabemos, pero se recogen en algún momento, ¿qué pasó después? Íbamos a convertirnos en un país distinto y la dictadura lo truncó a propósito de tantas cosas también con nosotras, no sé, es una pregunta. Vea, revisemos la nota que nos introduce de la historia social en el siglo XX de la mujer. A la vuelta, todas estas preguntas van a ser respondidas y también las de ustedes en el hashtag Cultura Verdadera @mentiras la red. Pongan atención y póngale play a esa nota, señor director.
Las mujeres en Chile son más de la mitad de la población, más de la mitad de las electoras y casi la mitad de las militantes de los partidos. El estereotipo de la sociedad latinoamericana ha establecido una cultura machista y dependiente en la que el hombre debe ser el proveedor del hogar y la mujer la formadora de los hijos, la administradora de los bienes y responsable de la familia. Y por lo menos desde la perspectiva nuestra, por mucha diversidad de situaciones que haya, de todas maneras las mujeres compartimos una situación de subordinación en una sociedad patriarcal. Sin embargo, los roles se han invertido considerablemente y la mujer, en plenitud, ha alcanzado todos los lugares que le fueron prohibidos o negados por la sociedad chilena del siglo XX. Durante el siglo pasado, la mujer sufre más cambios que nunca, debido a que dejó las labores del hogar y se dedicó a desarrollarse en diferentes ámbitos, tales como la política, arte, ciencias y educación. En Chile, esta realidad tuvo diversas repercusiones políticas y sociales. El primer sufragio femenino y las primeras mujeres ingresando a la universidad. Estos hechos, que hoy nos parecen tan cotidianos, marcaron en aquella época una verdadera revolución, en la cual la principal protagonista fue la mujer. Evidentemente las mujeres surgieron a la historia con el voto, con su salida a la esfera pública. Sin embargo, yo he podido encontrar muchas mujeres que sí tuvieron influencia en la esfera pública, pero desde otra concepción del poder. Es decir, no necesariamente el poder que se expresa a través de un cargo en el Parlamento o a través de un cargo de directora de una empresa. O sea, con esto lo que te digo es que en realidad las mujeres hemos estado en la historia, solamente que la historiografía no nos ha visibilizado como tales. Así, los grandes esfuerzos y coraje de algunas mujeres de la época, como Eloísa Díaz, Mariana Cox y Ernestina Pérez, entre otras, contribuyeron para que la mujer llegase a ser lo que es en la actualidad. Había mujeres fuertes en Chile, eso sí, aún cuando no había derecho a voto todavía había mujeres que tenían participación importante. Gabriela Mistral ganó el Nobel sin el derecho a voto, por ejemplo. La lucha por la igualdad jurídica y política y por el acceso paritario al mercado laboral entre hombres y mujeres tuvo entre sus más importantes exponentes al MEMT, Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, durante la primera mitad del siglo XX. Las mujeres nos dimos cuenta de que el voto político era necesario, pero no fue un movimiento que surgiera desde las propias mujeres, surgió mucho más bien desde el mundo masculino, desde el mundo conservador, porque el voto femenino era un voto cautivo para el mundo conservador, pero también, digamos, en presidentes como Arturo Alessandri, que se dan cuenta que digamos, la necesidad de participación y democratización de la sociedad está para quedarse y por lo tanto es necesario comenzar ya a debatir en la esfera pública eso. En 1935 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales y recién en 1949 se concedió el derecho a voto de las mujeres para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Eso significó en realidad poder participar como ciudadana, pero las mujeres que eran elegidas para posiciones de poder eran mínimas, aún en esa sociedad que era bastante más democrática que la actual. Desde entonces, su participación en los procesos electorales se fue ampliando progresivamente hasta llegar a 1970, a la paridad con los votantes masculinos. Hacia los años 80, el feminismo asumió su identidad académica, postulándose como ideología y también como movimiento que valida la visión propiamente femenina de la realidad y que se opone a toda forma de subordinación y de injusticia hacia la mujer. El cambio más importante ha sido que de los 80 para acá. Y esto, el 82 puede haber generado... Sí, tiene mucho más que ver con los cambios en la economía mundial. En el mundo ha habido mucha mayor incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo remunerada de los 80 y en todas partes. Y en Chile muy particularmente. Eso ha sido un cambio bastante lento, pero continuo y ascendente. Entonces hay muchas mujeres en la fuerza de trabajo, pero eso significa participar de una fuerza de trabajo en trabajos de malas condiciones en general, sin contrato, sin protección social, o sea, no es algo de lo que uno pueda estar feliz y contenta, o sea, es una participación en las peores condiciones laborales que nunca habíamos tenido los chilenos. O sea, antes del golpe las condiciones de la fuerza de trabajo eran bien distintas.
El hito histórico que se produce el año 2006 con la llegada de la presidenta Michelle Bachelet Jeria a la moneda es presentado como un avance importante para sus congéneres, quienes vieron en la mandataria el posicionamiento de los nuevos roles para la mujer en la sociedad chilena. ¿Cuál es el rol de la mujer en la sociedad chilena? ¿Se ha logrado igualdad a nivel laboral? A pesar que hay más mujeres en la política, ¿su opinión es tan escuchada como la de los hombres? Hoy en Cultura Verdadera analizaremos la evolución de la mujer y el empoderamiento que tiene en Chile en el siglo XX. Mujeres en nuestra sociedad y cómo han ido ganando espacios, cómo han ido tomando el poder en sus propias manos con todas las dificultades que se enfrentan en un país machista. ¿Es Chile un país machista? Quiero partir un poco por lo más básico, ¿no? O sea, ¿es Chile un país gobernado por una mujer, pero finalmente es un país de hombres? ¿Qué opinan las especialistas? ¿Qué opinan las periodistas? Sí, digo yo. Soy una. Sí, yo te quiero dar un dato duro. Alejandro. Hace poco estuvimos en un congreso hablando precisamente de estos temas organizado por el Rockefeller Center y yo presenté un dato de una investigación que se hizo en la Universidad Diego Portales a propósito de otra cosa. Esto era para ver cuánto los ciudadanos de a pie, digamos, son considerados por los medios de comunicación a la hora de discutir los grandes casos de atención mediática. En este estudio se vieron los casos Penta, Sokimich, en fin, los grandes casos de corrupción del último tiempo. En un dato como colateral de ese estudio es que de 150 columnas que se escribieron en el periodo estudiado para analizar el tema de la corrupción, solamente uno era de una mujer. 149 eran de hombres. A la hora de entrevistar a las fuentes, solamente el 6% eran mujeres, el 94% hombres. ¿Eso qué te indica? Que no es que no haya mujeres que puedan opinar, no es que no haya mujeres capacitadas para dar una visión de lo que está pasando, simplemente no son consideradas por los medios en esta plaza en donde se discute. Entonces, la mujer sí es considerada, pienso yo, como en la parte de la ejecución. Y uno lo ve en los medios de comunicación. La mayoría de las salas de prensa están compuestas por mujeres, pero a la medida que uno va ascendiendo en los cargos editoriales, los cargos de dirección y a la hora de hacer el relato público, ¿qué es lo que vamos a discutir? ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Son hombres. Entonces, ¿cómo no va a ser machismo eso? No hay ninguna distinción entre las capacidades de una mujer o un hombre para opinar sobre estos temas y sin embargo, consistentemente, nosotros le ponemos el micrófono solo a los hombres. Carolina. Sí, no. Yo creo que efectivamente Chile es un país tremendamente machista en múltiples dimensiones. O sea, hay una dimensión cultural muy fuerte, ¿no es cierto?, que ordena un poco el espacio, esta distinción de espacio privado, espacio público, donde la mujer se le encarga constantemente la reproducción y entonces aparecen todos estos estereotipos de mujer como una buena madre, ¿no es cierto?, y que lo opuesto entonces a una mujer peligrosa y una serie de roles que tiene que cumplir primero como madre, y entonces si es que alguien no es madre, su feminidad de alguna manera está cuestionada o puesta en duda. Y el acceso al espacio privado a través del trabajo efectivamente es tremendamente complejo y uno lo ve que hay procesos de discriminación, digamos, horizontales y verticales. O sea, si tú ves toda la composición del mercado laboral, las mujeres están mucho más concentradas en trabajos que requieren menor calificación, pero incluso dentro de una misma profesión, supongamos, los hombres van a estar en los niveles superiores de jerarquía y las mujeres van a estar en los niveles inferiores de jerarquía, ¿no? Y eso significa y se traduce finalmente en menores ingresos, en menores accesos y posibilidades de movilidad social, y entonces las terminas relegando y digamos manteniendo en una situación de vulnerabilidad mucho mayor que los hombres. Y las mujeres lo vemos, bueno, yo vengo del mundo académico, digamos, ahí también se reproducen, y en cada uno de los trabajos que uno vea se reproducen esas jerarquías, esas estratificaciones de género que son tremendamente nefastas. Y eso está anclado en un sistema cultural que de alguna manera legitima esa distinción. Si ese es el problema, es que está legitimado. Vamos a continuar con las posiciones de la Carolina, por supuesto, de Beatriz Sánchez, pero antes una nota que nos pone en contexto ya directamente del ejercicio del poder en las mujeres chilenas. Pongan atención al siguiente BTR en Cultura Verdadera. En 2015
2013 se produjo una elección presidencial de segunda vuelta, donde 2 candidatas mujeres se midieron ante las urnas. Este hecho constituyó un importante hito en los vertiginosos cambios que ha tenido la participación de la mujer en la política a partir de 1949, fecha en que se reconoció legalmente su derecho a voto. Según los datos entregados por el censo del año 2012, en Chile hay 17,4 millones de habitantes, de los cuales 8.513.327 son mujeres y 8.059.148 son hombres. El género femenino es mayoría, pero la mujer a lo largo de la historia de Chile ha buscado insertarse en la sociedad más allá de su rol como madre y esposa. El mundo de la política siempre fue un camino pedregoso para el género femenino, transformándose en una lucha de muchos años para conseguir la paridad con el género masculino. Pero hay un hecho en la política chilena que empoderó a las mujeres. Por primera vez en la historia democrática de este país llegaba una mujer a la moneda, un 53,51% contra un 46,48% la hicieron merecedora de la banda presidencial. Michelle Bachelet se convertía en la primera presidenta de Chile. Yo diría que tiene un peso simbólico en el sentido de que antes las mujeres teníamos un techo, se podía llegar hasta aquí, subió el techo. Ahora, pero eso es lo simbólico. En la práctica real, la posibilidad de que las mujeres participen en posiciones de poder, aun cuando sean en posiciones de poder, te insisto, de sistemas opresivos, están limitadas de todas maneras porque si tú te fijas, dentro de esas mujeres tú puedes hacer una selección de cuáles de ellas lograron ese puesto por carrera propia y cuáles por parentesco. En el siglo XX aparecen ya las mujeres que se dan cuenta que eso no basta, que si ellas quieren influir en la sociedad civil y en la sociedad política, tienen que ocupar los roles desde donde se influye en la sociedad civil y en la sociedad política. Claro que la historia se encargó de poner en el mapa político a varias mujeres que querían constituir un nuevo Chile. Para las elecciones presidenciales del año 2013 se presentaron 3 mujeres: Roxana Miranda, Michelle Bachelet y Evelyn Matei. La riqueza la producimos colectivamente, por lo tanto colectivamente debe ser distribuida. Les hablo desde el corazón, les hablo desde la razón. Estamos llamados a ser uno para poder ser todos. En los últimos 20 años, la representación femenina en el Congreso Nacional ha sido reducida. Para las últimas elecciones parlamentarias, la distribución de la legislatura, que asumió sus labores en marzo de 2014, quedó conformada en la Cámara Baja por 19 diputadas, 10 nuevas y 9 reelectas, lo que correspondió a un 15,83% del total de 120 diputados, mientras que en el Senado las mujeres ocuparon 7 de los 38 escaños, es decir, su participación asciende a un 18,42%. Pero no solo en la política la mujer ha buscado desarrollarse. El mundo laboral ha sido una puerta de ingreso monetario, una ventana a la independencia, a cumplir sus sueños y alcanzar metas. Según la OCDE, Chile es el 6º país con menor participación laboral femenina, con una tasa inferior al 54,1% que promedian los países del bloque. El mayor nivel lo presentan los Países Bajos, con 79,9%. Ahora, yo creo que el mundo empresario ha sido un mundo bastante más reticente hasta el día de hoy. Hace poco estuve leyendo un estudio sobre eso, en que las mujeres en cargos de directorio todavía son significativamente mucho menores en proporción que las que ocupan otros roles relevantes en otros ámbitos de la sociedad y de la política. El desarrollo personal es una de las prioridades femeninas y Chile es uno de los países de la región sudamericana que presenta una de las diferencias salariales más importantes. Mientras los hombres ganan un promedio de 625.866, las mujeres 521.835, una diferencia de 104.031 pesos. Que por un lado tiene que ver con los privilegios de la masculinidad, digamos. O sea, prácticamente en toda empresa, cualesquiera que sea, siempre se prefiere promover o se le paga más a los hombres, por costumbre, por la percepción de que son jefes de hogar, cuando a estas alturas las mujeres jefas de hogar son centenares.
¿Es solo machismo? ¿Justo o injusto? ¿Las mujeres no tienen las mismas capacidades que los hombres? Preguntas que aparecen al señalar la discriminación de género que aún continúa existiendo. Hashtag Cultura es verdadera, @mentiras, la red es la historia, esa que nadie más cuenta en televisión. Intentamos desglosarla, desmenuzarla, revisarla, noche tras noche de lunes. Hoy, las mujeres en el poder. A ver, sabemos que ha costado avanzar, ¿no? Sabemos que la situación no ha sido fácil, estamos en un país machista y estamos de acuerdo en todo. Pero ¿cuánto sí ha podido avanzar la mujer desde comienzos del siglo XX, Carolina? Importante conocer la historia para poder entender el presente. Ya, yo soy antropóloga, entonces los datos históricos, tal vez una historiadora podría hacer un resumen mejor, digamos, ¿no? Pero efectivamente en Chile, con el decreto Monátegui, que fue en 1871, las mujeres acceden a la educación superior. Ese fue un cambio cualitativo porque le permitió a la mujer, con ese insumo, con esa herramienta de tener acceso a la educación superior, después hacer la lucha política para el acceso al voto. O sea, primero las mujeres debieron capacitarse, tener un arsenal educativo para postular, digamos, a otro derecho posterior. Entonces eso fue un hito y ahí las mujeres ingresan a la educación superior, ¿no? Y ahí sería muy interesante hacer una genealogía femenina de todas esas mujeres que acceden a la educación pública. Hablábamos de la Eloísa Díaz, que parece ahora anecdótico, pero para entrar a la universidad le ponían un biombo. Ella era médico, ¿no? Y le ponían un biombo porque distraía a sus compañeros y tenía que ir esto parece muy anecdótico, pero es así, y tenía que ir a la universidad con su madre porque ella era pensada como menor de edad. Y bueno, uno podría, sí, o sea, a pesar de que era una adulta y no era una menor de edad, uno podría decir, bueno, ¿cuánto en Chile la mujer sigue siendo infantilizada? Es cosa que veamos un tipo de vigente, plenamente vigente, un tipo de contrato matrimonial, donde la mujer la deja totalmente como una menor de edad. Entonces, si bien es cierto, se abre un hito, y yo creo que esa es la historia de Chile, ¿no? Abrimos una libertad y generamos un tapón, ¿no? Entonces vamos avanzando, retrocedemos, vamos avanzando, retrocedemos. Y lo que nos muestra la historia de los procesos y movimientos del feminismo en Chile o de las mujeres es que es una lucha que no puede, o sea, lo que hoy tengo, posiblemente mañana no. Lo que hoy tengo como derecho, posiblemente mañana no. Y si uno hace un recuento de más larga data, lo que tú me estás preguntando, ¿no? Como de principios de siglo, que yo me salté un poquito al siglo XIX, hay periodos históricos que tenemos más derechos que los que tenemos ahora. Por ejemplo, el tema del aborto. En este país, en el año 89, las mujeres sí tenían derecho al aborto. En el año 2015, no. Entonces, lo que yo haría es que, no es una historia lineal, es una historia de muchos avances, de muchos retrocesos, y que es una historia bastante circular y complicada. Entonces, las mujeres en Chile, al inicio de un siglo, estaban totalmente vetadas. Anuladas. Sin embargo, las mujeres siempre hemos sido muy inteligentes, ¿no? Y hemos tenido recursos propios y estrategias femeninas de red para, a pesar del veto, lograr tener colectividades femeninas y tener acceso a libertades. Ahora, esta anulación, ¿qué tanta responsabilidad le cae a las mismas mujeres? Aquí me van a patear, no estoy seguro, pero ¿qué hay de cierto en este dicho de que finalmente las grandes criadoras de machistas son las mismas mujeres que crían hombres machistas? Bueno, los patrones culturales los reproducen todos, digamos. Sí, cuerpos de hombres y mujeres. Pero lo que sí yo creo que es un tema de la novela que mencionaba la señora, es que las mujeres tenemos internalizados todas esas contradicciones, los obstáculos, lo que la sociedad espera de ti. Si una mujer está en el ámbito público, por ejemplo, no solamente tiene que preocuparse de hacerlo bien, que probablemente va a tener una preocupación extra porque tiene en el chip que tiene que hacerlo mejor que los hombres, porque si no lo hace mejor que los hombres, entonces va a ser desplazada. Tiene que además preocuparse de la apariencia, de ser joven,
atractiva, bonita, pintarse. Todo el tiempo que las mujeres perdemos en todo lo que es nuestro cuerpo, el hombre lo tiene para leer, para pensar, para divagar, que también es parte de ejercer la vida pública. La vida pública no es solo el momento en que tú vas y decides y votas. Hay mucho que se decide en estos como conciliábulos, donde la mujer no tiene acceso porque o está en la casa cuidándolo, no puede abandonar su rol materno, tiene que cuidar los hijos, verse bien, comprarse más zapatos que los hombres, en fin, toda una serie de cargas que uno lleva y que ya es como correr con grillos, ¿no? No es culturalmente la misma carga de tareas y responsabilidades para estar ahí. Exacto, no es una cancha pareja. Ahora, Carolina, entendemos que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Fines de 1800 obtiene la posibilidad de que la mujer pueda estudiar universitariamente. En la medianía de 1940 la mujer obtiene finalmente el voto. Pero claro, cuando uno va revisando la propia historia familiar, ¿no? Mi viejo es abogado y me contaba que cuando él estudió, tiene más de 70 años, cuando él estudió en la universidad en primer año aparecían 2 o 3 mujeres y los profesores delante de toda la clase le decían: señorita, ¿usted qué está haciendo aquí? Le está quitando la posibilidad a un hombre de que sí se convierta en abogado, vaya a buscar marido a otro lado, este no es el lugar. O sea, en el fondo, la mujer que había logrado llegar a ese punto, ¿no? Medular de encauzar una carrera universitaria, se le tildaba de que estaba ahí nada más que una excusa para conseguir marido. Imagino que eso se repite en la historia muchísimas veces. Disculpa, yo con ese mismo dato, mi papá también es abogado y contaba esa misma anécdota, ¿no? Es la misma. Se repite. Se repite. Que era el mismo profesor. Claro. Pero lo interesante de esto es que en medicina, hasta el 64, yo creo que cuando uno va poniendo fechas, también va situando como, no, esto es un tema superado. No, en el 64 había cierto cupo para ingreso a las mujeres a la carrera de medicina. En el 64. O sea, quiero decir que las mujeres han estado constantemente controladas en el ingreso. Yo me sé más del universitario, pero también han estado controladas en el acceso, por ejemplo, a los temas políticos formales. Cuando nos dicen, no, si la elección es popular, claro, el 13% es porque se presentan menos mujeres y todo. Bueno, la estructura de los partidos políticos no permite que las mujeres, aunque se diga, ¿no?, que hay una libertad de acceso de los mismos espacios, no es lo mismo. La cancha no está bien trazada para las mujeres. Y lo que tú dices, no a mí no me gustaría esencializar de los hombres, pero finalmente terminan en estos estereotipos que son muy fáciles, muy reduccionistas, ¿no? De decir, bueno, hombres aquí, mujeres allá. Pero la mujer tiene una doble y triple exigencia constantemente en este país para no verse como la intrusa ni la invasora en un terreno que nos ha sido constantemente controlado, vigilado y anulado, digamos, ¿no? Y eso a veces lo hemos tenido que pagar muy caro, con costos incluso a veces de vida de esas mujeres, que parece melodramático, pero sí ha implicado que las mujeres pueden ser tremendamente violentadas porque el estigma de esa mujer que rompe con tantas fronteras es muy complicado. Bueno, yo quiero compartir una experiencia sobre ese tema. Me tocó entrevistar a mujeres torturadas durante la dictadura y dirigir una tesis también de alumnas sobre ese tema, de cómo eran castigadas no solo por ser de izquierda, sino que adicionalmente por ser mujeres que rompían con el esquema tradicional. Entonces, la violación, a una mujer que le partieron con un corvo, le rompieron el estómago para decir, y le decían, para que sepa el weón que te va a tirar, que aquí estuvimos nosotros, puta, maraca. O sea, la violencia ejercida adicionalmente contra ellas porque eran mujeres que habían roto con los esquemas de la época. O sea, no solamente se las castigaba por su pensamiento, sino que esencialmente por ser mujeres liberadas. Mira, que no respondían al patrón. Qué dato interesante porque siempre cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos en dictadura, yo la verdad nunca me había enfrentado a una discusión
de esta naturaleza, ¿no? Mujeres que habían roto el esquema y ya no se hablaba de ideología, simplemente de una discriminación estrictamente de género. ¿Qué otros casos, Andrea, en torno a esto tú pudiste indagar? Es una experiencia común de las mujeres presas políticas durante dictadura que en algún momento les pegaban, las castigaban, las violaban por con epítetos, digamos, referentes a su género, ya a haberse salido del casquete. La mujer que te narro, que es un testimonio muy muy fuerte, que la torturaron en la Armada, había sido reina de belleza y era como tú, que eras de las nuestras, digamos, que veía los domingos desfilar a los oficiales de la Armada, una muchacha de buena familia, hiciste esto, y además estaba embarazada, y a ella ellos le hicieron perder su guagua y celebraron el aborto, le festejaron el aborto porque habían logrado que esta mujer perra, digamos, no concibiera a su hijo, a un enemigo, claro. Fue muy terrible la experiencia de ella y no es única, es una experiencia que se repite. Sí, hay relatos de mujeres argentinas también, y bueno, Jimena Suda también tiene un texto. O sea, hay varias experiencias que justamente hablan de cómo hay un castigo específico de género en dictadura, no solamente por un tipo de ideología, sino porque han roto con un patrón. Y entonces el castigo es doble. También eso tiene que ver con el relato que se instala en dictadura. Sí, claro. Cuando tú preguntabas, antes de la dictadura, qué es lo que pasaba con las mujeres, efectivamente ahí hay un esfuerzo pero gigantesco, ideológico, de situar a la mujer de nuevo en un orden, digamos, tradicional, jerárquico, católico, ¿no es cierto? Y volver entonces a empujar a la mujer a la casa, volver a decir, bueno, tú tienes que ser... Hay que acompañar al marido, es una mujer del soldado. El discurso de doña Lucía, precisamente. Y es ahí donde se termina el aborto y donde se eliminan muchos los derechos que tenía. Y que ha costado mucho recuperar. Mujeres fuertes en política, mujeres fuertes en lo ideológico, mujeres que rompen el molde. Hemos preparado cápsulas muy interesantes de figuras que han marcado un antes y un después en nuestro país. La primera mujer que revisamos con ustedes, Gladys Marín. Gladys Marín fue profesora normalista, dirigente universitaria, parlamentaria a los 23 años, luchadora en la clandestinidad durante la dictadura y presidenta del Partido Comunista. Nació en Curepto, hija de un campesino y una profesora normalista. La dirigente aseguró que su primer acercamiento con el comunismo ocurrió cuando uno de los estudiantes del liceo, Valentín Letelier, le invitaron a una manifestación. Transparente y combativa, tras el exilio, Marín regresó en 1978 a Chile para reorganizar la resistencia a Pinochet. 2 años antes, la DINA acabó con la vida de su esposo y otros 5 integrantes de la cúpula del partido. Años después del fin de la dictadura de Pinochet, la dirigenta fue proclamada por diversas fuerzas de izquierda como candidata presidencial, obteniendo un 3,19% de la votación. Pese a su disciplinada visión ortodoxa sobre el comunismo, Marín sostenía durante los 90 una postura progresista. Defendió la gratuita y calidad de la educación pública, como también se mostró a favor de la legalización del aborto y la marihuana. A los 63 años y luego de una dura lucha contra el tumor cerebral que se le diagnosticó en octubre de 2003, falleció la madrugada del domingo 6 de marzo de 2005. Gladys Marín, la emblemática dirigente del Partido Comunista, fue despedida en un multitudinario homenaje y el gobierno de Chile declaró 2 días de duelo oficial. A su funeral asistieron políticos de todas las tendencias. Beatriz Sánchez, según tu reflexión, ¿quién fue Gladys Marín para Chile? Chata, una valiente, todo el rato. Era una mujer, a mí me tocó reportearla, y es súper bonito verla. Yo no la conocí más que eso, digamos, estuve muchas veces en conferencias de prensa, pero era una mujer que escapaba del molde absolutamente. De partida decía cosas que nadie más decía, o sea, ni hombres ni mujeres, digámoslo así, ni hombres ni mujeres. Tenía una voz, tenía un vozarrón así espectacular. Cuando ella hablaba, todos se callaban. Entonces era una mujer que salía totalmente del molde de lo que uno estaba acostumbrado como política. Me parece una mujer además muy valiente e hizo cosas que quedan en la historia de Chile. Gracias a una querella de Gladys Marín es que Pinochet empezó a ser formalizado y lo trajo la justicia, y la justicia reaccionó en Chile cuando ya había reaccionado afuera. Entonces me parece que es súper bueno que la destaquemos porque es parte de la historia de Chile, una mujer muy valiente. Alejandra.
Sí, comparto plenamente en lo que dice Beatriz. Lo que a mí me pasa con la figura de Gladys Marín, que siento que la sociedad la usa un poquito como se usa hoy día CIPER respecto al periodismo. O sea, todas las cualidades que bien la Gladys Marín decía todo lo que los demás no se atrevían a decir, o todos le celebraban su ¿cómo se dice? Coherencia, pero no nadie votaba por ella, pues. O sea, se transformó como una especie de ícono en el que todos los demás podíamos descansar de no hacer, no decir, no participar, digamos, porque teníamos a la Gladys Marín, como hoy día tenemos a CIPER para el periodismo de investigación, los demás tomamos palco. Entonces, y lo citamos. Claro, se produce yo tenía esa contradicción respecto con ella, no era por causa de ella, por cierto, pero era como esta heroína solitaria, como sí. Y los demás que la tienen que seguir y que la tienen que apoyar o que tienen que continuar con esa tarea una vez que ella muera. Carolina. Sí, no, yo pensaba lo importante que es tener modelos de mujeres, ¿no? Para las nuevas generaciones, para la gente joven, en política, mujeres científicas, por ejemplo, que hoy día, o sea, en los textos, uno revisa los textos escolares, no existen las mujeres científicas, entonces las niñas no aprenden que pueden ser científicas, como no aprenden que pueden ser políticas, si es que no ven mujeres realmente en el poder, en, qué sé yo, el Congreso, en las empresas. Creo que nos faltan muchísimo más mujeres, es cierto que hay, y que bueno, pero nos falta multiplicar eso mucho más, porque para todos nosotros necesitamos tener esos modelos de cómo se ejerce el poder, cómo se ejerce el liderazgo, cómo se hace ciencia, cómo se escriben, no sé, grandes escritoras. Carolina, y sobre eso recuerdo la entrevista que le hicimos acá en Mentiras Verdaderas a Óscar Contardo sobre la reedición de su libro La Era Ochentera, ¿no? Donde explicaba desde la mirada de la publicidad en años de dictadura, específicamente en la década de los 80, que la mujer estaba relegada a dos roles muy extremos. En primer lugar, la maternidad, ¿no? Y todos los productos relacionados con aquello, donde la mujer mostraba esa faceta pura y casta. Y por otro lado, el rol estrictamente sexual de la mujer, vendiendo la Pilsener de moda en su minuto. Lo cual no ha cambiado. Yo voy a decir lo mismo. O sea, hay un libro muy interesante de la Católica que justamente creo que se llama Mecánica Doméstica, ¿no? Que muestra todos los afiches, posters, no sé qué. Y claro, a mí esto me parece sorprendente, ¿no? Porque eran mujeres, ¿no? Que es maravilloso el libro, lo recomiendo plenamente, ¿no? Una mujer con un vestido peinada, ¿no? Así maravillosa, pasando la aspiradora, ¿no? O sea, entonces, además, también, o sea, cuando uno va cada vez como analizando más, las mujeres están relegadas, pero además, cuando aparecen las mujeres, aparece una mujer de clase alta, blanca, alta, rubia o digamos clara. Entonces, cada vez las mujeres que aparecen, además conservan un perfil que no contempla la diversidad de mujeres, porque cuando hablamos de mujeres en el poder, cuando hacemos un cruce más complejo de raza, clase, generación, vamos viendo que las mujeres que están en el poder son las mismas, guardando por favor mucho las proporciones, pero son todas mujeres que han recibido que son de una clase media, privilegiada, que han recibido educación, que poseen padres, ¿no? O sea, el documental de la presidenta 2 veces en Chile no se llama Michelle Bachelet, se llama La hija del general. Entonces somos las hijas, las esposas, las hermanas. Entonces, ¿quién es Javiera Carrera? la hermana de... O sea, nadie sabe quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos las mujeres? Entonces yo estoy de acuerdo que hay que tener modelos, pero también hay que hacer una manera de mostrar ese modelo que no sea anecdótico, porque si no termina siendo como Gladys Marín, Michelle Bachelet, ¿no? Sor Teresa. Bueno, hagamos el ejercicio. Veamos quién es Michelle Bachelet, nuestra primera mujer presidenta ya en un segundo periodo. Además, pongan atención. Su nombre completo es Verónica Michelle Bachelet Jeria. Nació el 29 de septiembre de 1951 y ha sido presidenta de la República de Chile en 2 ocasiones. La primera vez que tomó el cargo presidencial fue el 11 de marzo de 2006 y la segunda vez el 11 de marzo de 2014. Hija de un general de la Fuerza Aérea y de una antropóloga, Michelle Bachelet Jeria es una mujer que está en los capítulos de la historia de Chile. Pasó la infancia por diferentes bases aéreas del país: Quintero, Antofagasta, la Comuna del Bosque, Santiago y Estados Unidos.
En los años de la UP compartió cursos de adoctrinamiento en filosofía marxista, luego del golpe de Estado junto con enfrentar la muerte de su padre en marzo de 1974 a causa de las torturas y duros interrogatorios a los que fue sometido. Michelle Bachelet junto a su madre son expulsadas del país y viven en el exilio en Australia y Alemania. A contar de 1990 y con el retorno de la democracia, trabajó en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y trabajó en el Ministerio de Salud para luego, en marzo de 2000, asumir el máximo cargo en aquel gabinete. En 2002 asume como ministra de Defensa, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de Chile y Latinoamérica. Después de su primer mandato como presidenta de Chile, Michelle Bachelet asume como la primera directora de la recién creada agencia ONU Mujeres, entidad llamada a luchar por los derechos de las mujeres y niñas del mundo. Esta es la historia de una niña que creció en la cisterna, sufrió el exilio y volvió a su país para luchar por la reconquista de la democracia, sin saber lo que le deparaba el destino. Michelle Bachelet Heredia, ¿cómo podemos entrar a perfilar al personaje? Alejandra Matus, escribiste un libro que es una ficción, ¿no? Pero que claramente está inspirado en nuestra primera presidenta mujer. Está inspirado en el grupo de mujeres que llegan a la presidencia con ella. La presidenta aparece como en segundo plano y la protagonista es una ministra de un supuesto Ministerio de Asuntos Sociales. Y de lo que se trata es de esta batalla de cómo mujeres progresistas que uno cree o pensaría que tienen el estereotipo de que ya tienen todo resuelto, de que están cómodas en su situación de poder, están siempre incómodas, siempre tensionadas entre sus propias contradicciones internas. Son mujeres que tuvieron madres que querían que se casaran vírgenes y bien, digamos. Dentro de sus propios partidos tienen que dar luchas o se enfrentan a esta política que se hace como en otros lados donde ellas no están y participan en decisiones en las que ellas participan a medias, porque hay otros lugares donde se tomaron esas decisiones, digamos, y tienen siempre la contradicción de o amoldarse al sistema político tal como está o salir expulsadas, digamos, porque también hay moldes a los que tienen que ajustarse, como esto de las reuniones. Son muchas las exigencias que tienen que enfrentar las mujeres en política. Por ejemplo, las reuniones hasta las 2, 3 de la mañana con cigarro y copete, digamos, y si no sigue el ritmo se va a perder el momento en que se tome la decisión X y al otro día llega y ya está todo cocinado. Entonces ese mundo es el que traté de describir en ese libro. Vea, ¿cómo podemos perfilar a la hija del general? A Michelle Bachelet, por favor. Sí, exactamente. María Elena. Oye, yo creo que es como una mujer que cumple con su deber. Esa siempre es la imagen que yo no la conozco, no conozco a nadie de su entorno, así que esto es mirándola un poco a través de sus entrevistas, de cómo responde, de cómo se ubica. A mí siempre me ha dado la sensación que es una mujer que tiene en un alto estándar el cumplir con el deber. Yo no sé si esto le vendrá de la familia militar, no tengo idea de cómo ellos se llaman, como familia militar, pero esa siempre es la idea que me ha dado de ella. Se tejen muchas historias de que es desconfiada, que compartimenta como yo no sé si eso es verdad. Cuando uno a mí me tocó entrevistarla, ella es muy cálida al momento de la entrevista, tiene como la talla así a flor de boca, entonces cuando hay un grupo cae muy simpática. Lo que también se usó para decir que era como solo simpática y nada más, que se usó mucho eso, era como su gran característica era que era empática y no decía nada más, así como este tipo de liderazgo femenino que todas somos como madres, que a mí me da tirria eso. En Chile no se puede hablar de los oscuros de la maternidad porque eso no existe. La maternidad es toda rosada y algodonada, entonces se asocia eso a la mujer, en este caso a Michelle Bachelet. Para qué decir, este año yo creo que se ejemplificó eso con lo que pasó con su hijo y el caso Dávalo, caso Cabal. Entonces siempre me ha dado la impresión esa yo creo que es una mujer muy capaz, o sea, su historia lo demuestra. Creo que es una mujer muy resiliente también, en muchas cosas también la historia lo demuestra, pero también creo que ella ha estado como bien presionada para tomar hartas de las decisiones. En el libro yo cuento una anécdota que a mí me impactó mucho cuando ella la dijo,
cuando fue la primera elección, cuando estaba todas las encuestas la daban a ella por ganadora, era la primera, y todavía nadie decía que ella iba a ser la candidata. Yo no sé si se acuerdan de eso, que era muy ridículo. Como nadie me pregunta. Como que nadie la formalizaba y todas las encuestas ella iba ganando. Bueno, ella cuenta que en el momento en que el Partido Socialista como catina y dice, bueno, tenemos que formalizar esto, y la van a ver a su casa, y llega toda la directiva masculina del Partido Socialista a hablar con ella, que es socialista, y le dicen, Michelle, ¿qué quieres tú? Y ella les dice, yo quiero tomar al hombre que amo de la mano y salir a caminar y ver un atardecer en la playa. Y todos dicen que se quedaron así. Y nadie hablaba. Y después ella dice, ahora si ustedes me preguntan qué debería yo hacer y decir, bueno, sí, voy a ser candidata. Y ahí como que todo se compuso. Entonces, eso de una manera muy genial mostró cuáles son como los códigos masculinos de conversación a la hora de toma de poder, donde no entran otras cosas. Exacto. Donde no se conversa de la vida de las personas, que a mí me parece que debería ser algo importante a la hora de la toma de decisiones. Entonces no, se aparta y se espera a una persona lo más masculinizada posible para que tome un poder. ¿Se ha masculinizado Michelle Bachelet en el ejercicio del poder? Probablemente sí. Yo creo que se tiene que apretar ella, sí, como en muchas pero cosas. yo creo que cuando ella sale la primera vez como presidenta, precisamente el poder simbólico que eso representa es que rompe con el canon tradicional de poder presidencial que existía. En Chile hemos tenido una noción como muy ultra jerárquica, paternalista, total. Eran las personas de las élites, los grandes pater familias, los que finalmente llegaban a la presidencia, y eso se había reproducido siempre. Y de pronto aparece una mujer y hay un desconcierto, efectivamente, de qué tipo de liderazgo iba a ejercer, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer toda esta discusión sobre las habilidades blandas, que también es una forma de discriminar tremendamente, porque las habilidades duras, que son las masculinas, son las que están legitimadas, las blandas son las secundarias, ¿no? Entonces hay todo un cuestionamiento de qué tipo de liderazgo va a ejercer, y ella yo creo que lo hace muy bien porque instaura temas que antes no habían estado presentes, el tema de la participación ciudadana, ¿no es cierto?, proceso de democratización. Ahora, creo que por eso no basta con un caso, digamos, de presidenta, ¿no? Ahí no va a estar la transformación, es un punch, digamos, pero si no hay una transformación cultural para abajo, lo que ocurre es que la fuerza de la cultura, digamos, y de todas estas prácticas cotidianas donde la mujer se mantiene en un segundo lugar o se mantiene en una posición de subordinación, terminan pasando la cuenta, y de alguna manera creo que eso ha sido una fuerza enorme que ha ido en contra del discurso, lo que ella misma representaba en un inicio, ¿no? Y eso de alguna manera creo que ha ido generando un proceso como de masculinización en ese sentido, ¿no? Olvidarse un poco de esas condiciones. ¿Sabís? Yo creo que estoy de acuerdo, el ordenamiento cultural obliga a que las mujeres, digamos, sigan un patrón muy hegemónico del poder, donde efectivamente el poder es como ponte los pantalones, o sea, ya las mismas metáforas que ocupamos son puros códigos masculinos, ¿no? Yo no sé si se ha masculinizado, pero lo que sí sé es que para estar en esos puestos de poder, las mujeres deben sacrificar parte de su vida, parte importante de su vida, cosa que los hombres no. Se les permite, ¿me entiendes o no? O sea, la Michelle Bachelet no se ve como sacrificio para los hombres. Claro, no se ve como un sacrificio. En cambio, las mujeres deben hacer una ruptura radical con su ciclo vital. No sé, o sea, se le cuestionaba incluso, ¿se acuerdan cuando hoy la Michelle Bachelet se está bañando en una playa? O sea, pero se estaba bañando a las 7 de la mañana. O sea, ¿me entienden? Entonces es como si una presidenta no se pudiera bañar. O sea, no, uno es mujer, uno ocupa un cargo de poder, uno es pareja, es amante, es madre, si es que lo llega a ser, digamos, es amiga, pero en esa exigencia de cuando uno está en un cargo de poder, a la mujer se le reduce mucho y se le obliga a hacer un acomodo muy masculino. Pero yo creo que la Michelle hablaba, bueno, hay que darle más tiempo, pero en el primer periodo Michelle Bachelet hablaba sobre colectividad, claro, que nos decía, ya sí, comisiones, digamos, también un poco se burlaba, un poco, pero yo creo que es justamente ejercer el poder o el liderazgo de manera colectiva, que en Chile no se estaba acostumbrado. Pero busquemos responsables, ¿no? Porque hablamos de se le reduce, se le sentencia, se le juzga. ¿Quiénes son los culpables o quién, digamos? Todos y todas. O sea, todos y todas. Yo creo que había que hacer una revisión desde un ordenamiento de larga data que a nosotros nos da estabilidad más el tipo de poder del pater, ¿no?
y que pone la mesa, y que marca el dedo y que nos dice, mijita, usted en su lugar. Creo que la izquierda está muy en falta porque supuestamente la izquierda, la alegoría que hace es que son los progresistas. Bueno, vamos a ver a estas personas progresistas de una ideología de izquierda que es inclusiva, que estamos todos, bueno, ¿cuántas mujeres, cuántos indígenas, digamos, sus propios partidos políticos han incorporado en el poder? Vamos a ver a todas las mujeres que demandan cambios estructurales y culturales, si somos solidarias a la hora de enfrentar juicios con las propias mujeres, ¿no? Volvemos a Michelle Bachelet. Alejandra, ¿qué historias podemos revelar en torno a la presidenta que pueden ir dándonos luces más allá de lo que vemos en los medios de comunicación, de lo que vemos en su lo que discurso, pasa es que todo lo que vemos es lo que está en los medios de comunicación. Yo creo que no hemos visto, sobre todo desde el caso Sebastián Dávalos para acá, no hemos visto la presidencia. La presidenta está por decisión propia o por decisión del gobierno, ausente. Cuando se sabe, está encapsulada y es como una figura, como diríamos la santita, que se saca para ir a ciertas actividades muy controladas, las catástrofes, pero con diálogos muy controlados, con un discurso muy poco espontáneo, que es contrario a lo que hemos conocido de ella históricamente, digamos, considerando por lo menos sus dos periodos, y donde el tema de la paridad, este mismo tema, que era un tema emblemático para ella, y a pesar de que viene de ONU Mujeres, desapareció, perdió fuerza. Claro. Y eso yo creo que es representativo de que por la base se desangró, porque los presidentes no son una persona, no es una persona con superpoderes que llega y hace A, B o C, presidenta o presidente, digamos, sino que representan a colectivos, grupos que aspiran a ciertos cambios que tienen que empujar. Y en ese sentido las mujeres no hemos empujado, digamos, o no hemos empujado en los temas donde se cruza, porque uno habla de género como que fuera una cosa aparte, el tema de mujeres como solamente fuera una cosa mujer. Pero si cruzamos mujer y clase, el tema de la educación, el tema de la salud, son todos los temas, el mismo tema del aborto. ¿Cuántas mujeres opinan del aborto? O sea, todos los temas debieran estar las mujeres en sus distintas otras capacidades. Como tú dices, se reduce a la cosa así como, ya, esta es una feminista, entonces ella habla en su rol de feminista y solamente en los temas de mujeres. Aquí en este panel, que es un tema de género, podríamos estar también conversando con hombres, pero se pone el tema de mujer y entonces solo es una cosa de mujeres. Incluso cuando tienen poder, porque es súper curioso, claro. Pero decían gente que llega al Parlamento, mujeres que han llegado al Parlamento, que los parlamentarios de partida se ponen algo que decía Alejandra, pero tal cual, claro. Que la reconocen todos el libro, desde Melissa Sepúlveda, que podemos considerar que ella venía del grupo libertario de la universidad, ella es feminista, o sea, se juntaban en la Confech y las mujeres eran secretarias y hacían la olla común. En la Confech, que son cabros jóvenes, que uno diría más progresistas, con una mirada más abierta al mundo, igual. Ella decía una cuestión que después la replicaba la Evelyn Matei, o sea, estamos hablando de todo el arco político, que era que los hombres, y lo decía Alejandra, tienen una capacidad infinita para ponerse de acuerdo en lugares fuera de la formalidad de una reunión. Por ejemplo, se juntaba la Confech para decidir algo y los dirigentes hombres se habían ido a tomar una chela y volvían con la decisión lista, y cuando se juntaban para votar y era el momento de la discusión, estaba todo zanjado. Los parlamentarios hacían lo mismo. Cuando tenían que decidir las comisiones, decían, nos vamos a juntar a las 4 de la tarde, le decían a las parlamentarias, senadoras o diputadas, ya perfecto. Volvían a las 4 de la tarde, no, ellos habían almorzado todos juntos, ya tenían todo decidido, las mujeres jamás a Hacienda, iban a familia, iban a derechos humanos, a salud, pero jamás Hacienda o economía o constitución y legislación. Claro. O sea, las comisiones constitucionales en Chile han sido, la mujer figura en la toma de decisiones, pero en la práctica, en el minuto a minuto, en lo doméstico, en la jugada chica, son esas microprácticas, la mujer no decide. Y en esas microprácticas se reproducen las relaciones de poder que hay entre hombres y mujeres y la condición de desigualdad y de superioridad de unos y otros. ¿Y cómo ha sido el caso de Michelle Bachelet en ese sentido? Revisando su biografía,
María, la hija de un general de la Fuerza Aérea. Yo soy de los que siente que la transición hacia la democracia en Chile está súper representada en la figura de una Michelle Bachelet, donde vemos a un padre que es traicionado por su propia institución y muere en torno a esa situación, ¿no? Su hija sale al exilio, pasa todas esas pellejerías, luego vuelve y se hace cargo del Ministerio de Defensa, el ministerio que de cierta forma es el que dirige lo que sucede luego en el ejército y en la Fuerza Aérea, por qué no decirlo, ¿no? Pero es que no partió en defensa, partió en salud, claro. Michelle Bachelet. Ese fue su primer ministerio. Sí, pero yo creo que cuando la nombraron en defensa y apareció en el tanque, hace el salto. Todos se acuerdan de la foto del tanque. La figura simbólica de que la gente dijo sí, puede ser presidenta. Pero imagínate lo que representa. ¿Por qué representa esa imagen? Un tanque porque en el fondo es el poder, es la fuerza, ¿no? Es recurrir a una imagen muy masculina. No, porque claro, se posicionó un imaginario, una plataforma comunicacional que permitió, por eso los medios de comunicación, el cuarto poder, bueno, ustedes aquí lo sabrán más, ¿no? Cuando ponen en escena a la Michelle Bachelet arriba de un tanque con un casco, esa imagen rompe, digamos, permite que sea masivo esa figura que había estado completamente desalojada de los medios, ¿me entiendes o no? Entonces, no es en salud, y posiblemente en salud nunca hubiese llegado. Si se hubiera quedado en salud no hubiese llegado. No. Tiene que ver con que hay una mujer que con la historia que tiene puede, y por eso era la imagen también de la reconciliación, ¿no? Exacto, era como una alegoría. Era una alegoría, entonces, claro, esa mujer y los militares abajo. Mujer con, como también uno podría víctima de violación a los derechos humanos. Claro. Como también uno podría hacer la alegoría, no sé, la Michelle Bachelet, el primer mandato, recibe el poder vestida de blanco, ¿no? Lo estábamos viendo acá. Sí. Yo creo que eso tampoco es azaroso, ¿no? Es vestida de blanco y ya es médico. Claro. ¿No? Bueno, está ese video súper gracioso en que ella le dice hay que ponerse el delantal. Claro. Porque el delantal es grito y plata en este país. Claro. Pero también además es la imagen modernizada, es la imagen modernizada de la Virgen, de lo santo, de lo puro, ¿no? De lo puro. Y hacía muchos estos gestos, recuerdan, ¿no? Del corazón. Entonces ella estaba mostrando en esa plataforma escénica, yo no digo que sea estudiado, pero digamos, ahí también hay otro, ¿no? Pero debe ser estudiado, ¿no? Pero claro, pero además también todas las mujeres, cuando accede el 2006 al poder, el gesto de todas las mujeres que van a celebrar a la Alameda y se ponen la banda presidencial, que es un peso simbólico. Yo no digo que sea una transformación cultural muy grande, porque lo que hemos, creo que sacado un poco el limpio acá, es que es la paradoja de Chile, ¿no? Tenemos a la máxima figura del poder en Chile 2 veces presidenta, pero eso no ha significado una ordenación diferencial más equitativa y justa en términos de hecho, se acaba de nombrar en este cuerpo de observadores solo 3 mujeres y creo que 12 hombres. No, pero en la Feria del Libro, o sea, donde tú pongas, ¿no? En la Feria del Libro, en las exposiciones, Ahora, es interesante que si uno revisa como en América Latina los líderes mujeres, que sea la Dilma Rousseff, la Cristina, o en Alemania la Angela Merkel, en general son figuras súper solitarias de poder, ¿no? O sea, hay algo ahí también como que cuesta entender el poder en ese nivel de jerarquía, cuesta entender, incorporar la dimensión humana, familiar, social en esa imagen, ¿no? Pareciera ser que tienen que estar despojadas de todo el resto que acompaña a las mujeres y a las personas en general para poder estar ahí en ese lugar. Yo creo que eso apuntaba con el sacrificio de esta mujer sola, o sea, porque claro, yo creo que la Michelle Bachelet, claro, es la presidenta, pero la Gabriela Mistral, la Violeta Parra, la Margot Loyola, o sea, son estas imágenes de mujeres solas. O sea, a la Gabriela Mistral ni siquiera había una risa. O sea, se pensaba que la Gabriela Mistral era profundamente amarga, no se reía, o sea, no tenía labios, ¿me entienden? Entonces, hay que desmontar también cómo esas mujeres se ponen en el poder. O sea, uno tendría que hacer muchos trabajos, ¿no? Ver cómo llegan al poder y después cómo ese poder lo escenifican. Que yo creo que es súper reduccionista, eso me refería con lo sacrificial, porque van cortando. Yo creo que las mujeres que han llegado al poder son mucho más ricas, mucho más diversas de la manera en que la hemos mostrado, mucho más complejas, mucho más y también yo creo que hay muchas más mujeres que quedan totalmente fuera, vetadas con este cruce raza, clase, generación, preferencia sexual, claro. Opción religiosa.
Claro. Pero eso no ocurre con los hombres. Otra cara de la moneda, para que sigamos discutiendo, Sí, ¿no? sí. Otra mujer que llega al poder, pero de facto. Lucía Iriart de Pinochet, también en esta cápsula para Cultura Verdadera. María Lucía Iriart Rodríguez nació en Antofagasta el 10 de diciembre de 1922, en el seno de una familia acomodada de origen vasco-francés. Es conocida por ser la viuda del general Augusto Pinochet Ugarte. Iriart conoció en septiembre de 1941 al entonces subteniente Augusto Pinochet, con quien inició una relación. Sin embargo, el padre de Lucía no veía con buenos ojos esa unión, por el origen de clase media de Pinochet. Finalmente, la joven pareja se casó el 29 de enero de 1943. El matrimonio tuvo 5 hijos: Inés, Lucía, Augusto Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marie. Es famosa por ser una mujer fuerte y dominante, confidente y mano derecha del general. Lucía habría sido, en palabras del propio Pinochet, una de las personas que más influyeron en su decisión de liderar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, la viuda de Pinochet pasó momentos difíciles en 2005, cuando el Servicio de Impuestos Internos se querelló en su contra, acusándola de complicidad en el delito de evasión tributaria por más de $2.000 millones en el marco del caso Riggs. Finalmente, los tribunales revocaron el procedimiento judicial. Para muchos, Lucía Iriart fue la mujer de hierro que Pinochet necesitaba. Empujó su ascenso, marcó el destino del expresidente y lo acompañó en el poder incondicionalmente. ¿Era la mujer de hierro que necesitaba Pinochet, la señora Lucía Iriart? Bueno, yo creo que aquí, hablando como de arquetipos femeninos, tenemos un opuesto a lo que representa o representó Michelle Bachelet. Es curiosa la figura de Lucía Iriart porque representa todo lo que niega la participación pública de la mujer, ¿no? Que la madre, o intentó representarlo, por supuesto que su vida era otra historia, pero intentó representar la madre abnegada, la esposa del soldado, y transmitiendo hacia la sociedad entera una especie de puritanismo católico extremo. Se oponía a la Rafaela Carrà, había una lucha ahí entre ¿Qué dato ese? Se oponía a Rafaela Carrà, encontraba que era un libertinaje absoluto, me imagino. Pues, pero no sé si te acuerdas que se censuraron las canciones de la Sí, por supuesto. Pero como para hacer bien el amor no se podía para hacer bien el amor hay que venir al sur. Claro, pero no se podía escuchar. Doña Lucía, si nos está viendo, ¿en qué estaba pensando? Para pasarlo se cambió para pasarlo bien. Había una, claro. Qué ridículo. Este programa que era súper, digamos, cultura milica, con la Maripepa Nieto, ¿cómo se llama? El sabor latino, El ¿no? sabor latino. O sea, no te quepa duda que la mano de Lucía estuvo en que ese programa se acabara, porque el rating era fenomenal. Descollante, claro. Descollante, claro. Y sin embargo, ella venía de una familia de políticos, de radicales, como he contado otras veces aquí, y yo creo que ella tenía ese anhelo de participar en política, y usa a su marido y usa todas las esferas donde ella puede para ir, por supuesto, mucho más allá de la esfera doméstica. Ella no cumplía, digamos, muy bien el rol tradicional de madre, esposa abnegada, sino más bien estaba, o siempre quiso estar, y durante dictadura lo ejerció lo más posible, un rol político. ¿Cómo era un día a día de una Lucía Iriart en plena década de los 80, por ejemplo? Bueno, no se levantaba muy temprano, en lo que coinciden las versiones. Era más bien de despertada tarde. Despertada tarde. Desayuno a la cama. Desayuno a la cama. ¿Le servía el desayuno a sus hijos? No, para eso te recordarás, 60 funcionarios del ejército asignados a su casa. 60 funcionarios en la servidumbre del hogar. En la servidumbre del hogar, que se preocupaban de todos esos detalles de servir el desayuno, cocinar, jardinería, chofer, escoltas, por supuesto, llevar a los niños al colegio, traerlos del colegio. Ha sido la propia Jacqueline y Marco Antonio que han contado que esos primeros años de dictadura ellos estuvieron muy solos. O sea, a ellos los crió el personal. Lucía me imagino que una gran dama. Se daba su tiempo en arreglarse, en perifollarse, porque era muy preocupada de la facha, y se iba al Diego Portales. Ella tenía una oficina en el Diego Portales, tenía una oficina después en La Moneda, y hay también un video muy gracioso, que me parece a mí, digamos, para el ego machista chileno,
donde se está promulgando, no sé si la nueva ley de partidos políticos o la nueva constitución, y Pinochet está sentado al lado de Lucía, en La Moneda, y están todos los ministros al frente, en una fila al frente, y ella está ahí promulgando la ley. O sea, eso te demuestra el peso que ella ejerce. Yo me imagino que ella tiene que haber peleado con Pinochet para estar ahí. No claro. Creo que Pinochet le haya dicho, ¿sabes que mañana vamos a promulgar un decreto ley? Porque no eran leyes. Ven, quiero que estés conmigo. No, creo que ella se imponía en toda esa... Y convengamos que en el protocolo, ¿no? La figura de una primera dama en esa instancia no... Y ella se preocupó de que en el protocolo, cuando Pinochet hacía los vocativos, ella tenía que decir primero, si estaban en cualquier ceremonia, primero mencionarla a ella y después a los integrantes de la Junta de Gobierno, a sus ministros y todos los demás, digamos. Según tu visión, Bea, ¿qué real poder tenía Lucía Iriarte? En la toma de decisiones, por supuesto. Sí, bueno, pues es que yo estoy súper contaminada con el libro de la Alejandra. ¿Sí? Pero sí, mirándolo de lejos. Yo soy como hija de la dictadura, pues yo me crié toda la época en dictadura. Entonces, es súper curioso esto de criarse en dictadura, porque como toda la influencia mediática era una sola, todo lo que uno escuchaba... independiente de lo que escuchara en la casa, lo que todo el mundo hablaba con temor, incluso mis compañeros en el colegio, me acuerdo que hablaban con temor de ciertas cosas, había una sola imagen que a uno le llegaba. Y efectivamente, contrario a lo mejor a lo que puede pasar en otras dictaduras del mundo, uno no solo tenía la imagen de Pinochet y de la gente de la Junta, era Pinochet y Lucía Iriarte todo el rato. O sea, yo me acuerdo cuando uno era chica y miraba las, no sé, noticias, imágenes, fotos, en fin, de prensa, era siempre la imagen de los dos. Lucía nunca estaba no era alguien desaparecido. Yo mirando fotos y recopilando de otras dictaduras, no aparece la esposa de... Claro. Yo no sé ni quién es, nunca he visto la imagen, pero acá sí, aparecían muchos juntos. Entonces, claro, después leyendo los libros, reportes, y uno va conociendo un poco más, yo creo que ya notoriamente era una mujer muy influyente. Esa influencia también, y como lo narra tu libro, Alejandra, va empujando a Pinochet en muchos puntos claves de su biografía a tomar ciertas decisiones que lo revisamos a la vuelta. Hacemos un breve alto. Seguimos con Cultura Verdadera. Hoy un especial de mujeres en el poder a través de las pantallas de la red. Comenta y participa en nuestro hashtag, que ya volvemos. María Lucía Iriarte Rodríguez nació en Antofagasta el 10 de diciembre de 1922, en el seno de una familia acomodada de origen vasco-francés. Es conocida por ser la viuda del general Augusto Pinochet Ugarte. Iriarte conoció en septiembre de 1941 al entonces subteniente Augusto Pinochet, con quien inició una relación. Sin embargo, el padre de Lucía no veía con buenos ojos esa unión, por el origen de clase media de Pinochet. Finalmente, la joven pareja se casó el 29 de enero de 1943. El matrimonio tuvo 5 hijos: Inés, Lucía, Augusto Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marie. Es famosa por ser una mujer fuerte y dominante, confidente y mano derecha del general. Lucía habría sido, en palabras del propio Pinochet, una de las personas que más influyeron en su decisión de liderar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, la viuda de Pinochet pasó momentos difíciles en 2005, cuando el Servicio de Impuestos Internos se querelló en su contra, acusándola de complicidad en el delito de evasión tributaria por más de $2.000 millones en el marco del caso Riggs. Finalmente, los tribunales revocaron el procedimiento judicial. Para muchos, Lucía Iriarte fue la mujer de hierro que Pinochet necesitaba. Empujó su ascenso, marcó el destino del expresidente y lo acompañó en el poder incondicionalmente. Hoy hablamos de mujeres en el poder, mujeres influyentes que han logrado de una u otra manera marcar un antes y un después en la historia de nuestro país. Una que llega de forma diferente, ¿no? De facto, de hecho, estamos hablando de Lucía Iriarte. Ahí en la nota compendiábamos parte de su biografía. Y yo me pregunto, en torno al libro que escribiste, Alejandra Matus, ¿qué tanto empuja a Lucía Iriarte a la toma de decisiones relevantes en la articulación del poder a Augusto Pinochet? Bueno, Pinochet, no vamos a decir que por supuesto no era ni solo un títere que actuaba empujado por ella, pero ella fue vital en empujarlo a sumarse al golpe en las últimas 48 horas previas, que es el momento en que Pinochet se suma, según ya
suficiente documentación histórica. Eso está reporteado. Eso está investigado. Son los propios actores de ese momento los que lo han dicho. No, digamos, no son investigaciones de izquierdistas, sino que han sido los propios actores. O sea, para que no quede duda al respecto, de no mediar la figura de Lucía Iriart, quizás Pinochet no se hubiese sumado a ese golpe de Estado y no hubiese terminado convertido en lo que todo Chile sabe. Sí. Golpe iba a haber, pero que Pinochet y Lucía Iriart hubieran sido los que nos gobernaban, probablemente no, si ella no hubiera estado ahí empujándolo, apoyándolo en una cuestión que hicieron los dos, digamos, que fue traicionar a sus núcleos más cercanos de amistad, de referencia, de familia, en el caso incluso de Lucía Iriart. No eran ellos un matrimonio que hubiera estado en la conspiración antiallendista, ni que hubiera estado en la sedición. Ellos estaban en el cargo que ocupaba Pinochet como comandante en jefe del ejército, precisamente entre los grupos que apoyaban a Allende, y lo hicieron con entusiasmo. No es que lo apoyaron así con reticencia. Habían llegado a ocupar el más alto cargo que Pinochet nunca soñó para sí y que Lucía Iriart siempre anheló para poder responder ante su familia. La familia de Lucía Iriart, entiendo entonces, era antigolpista. Antigolpista en una gran mayoría. La familia de Lucía Iriart es muy amplia, pero su padre, sus tíos más cercanos eran antigolpistas. Alejandra, hacemos un breve alto, volvemos luego y seguimos revisando esta biografía de Lucía Iriart en torno al ejercicio de hoy, Mujeres en el Poder, acá en Cultura Verdadera. No te vayas. Amigos, cuando son las 11:31 en vivo y en directo hacemos Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red, Cultura en horario prime, Cultura en televisión abierta. Mujeres en el poder, mujeres en el ejercicio dificultoso de ejercer cargos relevantes en una cultura machista. Hablábamos de uno que lo asumió de facto, ¿no? En medio de una dictadura, Lucía Iriart empieza a verse mediáticamente como una persona muy preponderante, ¿no? Pero que enarbola ciertos valores en lo mediático, pero que tras bambalinas ejerce mucho más liderazgo del que creíamos históricamente, y todo eso está muy bien documentado en tu libro, Alejandra Matus. Te interrumpí antes de la pausa para que retomemos la figura de Lucía Iriart, ¿no? Yendo un poquito hacia atrás, en un Pinochet fuera de los medios de comunicación, fuera del poder, ¿cuál era el rol que ella ejercía como la mujer del soldado? Bueno, ella en la casa era una mujer muy fuerte, y Pinochet, bueno, se cumple como este estereotipo, ¿no? del hombre manduqueado. Él se vivía arrancando de ella, y incluso hay una escena donde él se mete en la piscina así y trata de aguantar lo máximo de la respiración para no salir, porque sabe que cuando salga va a estar Lucía ahí retándolo por algo. ¿Pinochet era objetivamente macabeo, como diríamos un buen chileno? Era macabeo, sí. Era macabeo, pero hay que decirlo en favor de Lucía, que ella sufrió mucho en el matrimonio con él. O sea, más bien lo que había era una relación de pasar de cuenta de Lucía constante a él, porque digamos, ninguno de sus fantasías matrimoniales se cumplió. O sea, Pinochet no la llevó de luna de miel a París, sino que a Limache. No la llevó de viaje, tenían destinaciones por todo Chile, con sueldos miserables que recibían en ese tiempo los soldados. Le puso el gorro constantemente. La pasó mal la Lucía predictadura, y en dictadura se cobró todas esas cuitas. Con respecto a esas facturas pendientes en torno al ítem infidelidad, ¿no? Que poco se sabía hasta la investigación que hiciste en tu biografía no autorizada. Hay un caso emblemático de esta artista ecuatoriana. Sí, la pianista. De la pianista, pero habían otros que no hemos tenido oportunidad de conversar acá en el programa. Ya se sabe que el poder seduce, ¿no? Y había muchas mujeres a lo largo de Chile dispuestas a tener romances con Pinochet. Y él solamente en Iquique tenía 3. En Antofagasta tenía otra más. En Santiago tenía también sus amantes conocidas, digamos,
fuera de las relaciones probablemente ocasionales que podía mantener. En el sur también tenía amantes más o menos estables. Para visitarlas, él hacía toda una serie de operaciones de inteligencia con su grupo de escoltas. ¿En qué consistía esa orquestación? Consistía en inventar actividades que sonaran verídicas y a las que a Lucía no podía ir, digamos. Esa era como la lucha. ¿A Lucía le parecía interesante estar en todas las actividades? Le parecía estar en todas y le parecía sospechoso que Pinochet quisiera ir a algún lugar solo. O sea, sobre todo a Iquique o sobre todo a lugares donde ella sabía que habían otras. Había tejado de vidrio. Que había tejado de vidrio, claro. Y es ya en dictadura donde esas facturas se cobran. Se cobran las del pasado y también esas, digamos. Ella tenía especial atención a cualquier funcionario de la dictadura civil o militar que cayera en infidelidad y los perseguía y hacía que Pinochet despidiera inmediatamente a los casos que he pillado en esa falta. Era una manera de cobrarle a él, a estas otras personas, lo que ella vivía en su propia. A Pinochet no lo podía despedir, digamos. Pero muchas hombres y mujeres pinochetistas sufrieron sus pérdidas de poder o de posiciones por causa de que ella sospechara siquiera que había algún tipo de infidelidad. ¿Cuál fue la verdadera relevancia de SEMA Chile, Alejandra? SEMA Chile fue, yo creo, la plataforma... ¿no? Todavía la preside Lucía Iriart, todavía la preside. Pero no tiene la entidad que tuvo en dictadura. El SEMA Chile fue la plataforma política de Lucía Iriart. Ella usó SEMA Chile, no solo creó un patrimonio aparte, separado un patrimonio propio de SEMA Chile que servía para muchas cosas, sino que también sirvió para buscar apoyo femenino para la dictadura, que fue muy importante. Incluso se ve en la votación del no, del sí, del no, digamos que gran parte del voto favorable a Pinochet fue un voto femenino. Mira, interesante. ¿Qué podemos hablar, abriendo la discusión en torno a la figura de Lucía Iriart, nuestras panelistas? Una mujer rodeada de militares, rodeada de machismo castrense, y donde ella, me imagino, era una mujer altísimamente respetada. Yo creo que ella encarna, o sea, es bien, lo que tú cuentas la pone en una dimensión bastante como contradictoria, ¿no? Llena de contradicciones, pero a mí siempre me dio la idea, cuando los veía en televisión, a ellos dos, esta idea de familia, ¿no? Capaz que dentro está el despelote, pero esta idea como de los dos ahí como pilares en el fondo, y claro, ella representando una idea de la mujer de la casa, de la esposa, al cuidado en el fondo como protectora, al cuidado de la gente, no sé, era una imagen así como un poco siniestra, pero en términos como muy, muy tradicionales. Ahora, es increíble que, claro, o sea, vida pública, vida privada son bastante distintas, claro. Pero es nefasta. O sea, más allá de lo nefasto de la dictadura, digamos, es nefasta, sí, como imagen de mujer que Exacto. Se impone toda la dictadura. O sea, ahí yo creo que el reflejo del retroceso de la mujer de la casa, la mujer apoyadora del marido, ahí al lado, claro, apolítica, con sus hijos y, ¿me entiendes? Como con el traje dos piezas, perdón por decirlo así, pero con ese concepto creo que es nefasto para lo que pasa con la mujer, para la imagen de la mujer, para la lectura que hacemos nosotras mismas de lo que es la mujer en Chile. A la vuelta vamos a hablar de más mujeres en el poder y efectivamente qué tanto se retrocede en dictadura en torno a esas libertades individuales, pero en específico de las mujeres chilenas. Corte y hacemos más cultura verdadera acá en la red, no te vayas. Mujeres en el poder, queridos amigos, estamos en vivo y en directo cuando son las 11:45, hacemos cultura verdadera a través de las pantallas de la red. Ya hablamos de Michelle Bachelet, hablamos de Gladys Marín, hablamos de Lucía Iriart y en un escenario totalmente distinto y después de un tremendo proceso revolucionario desde los estudiantes, en la calle, en las movilizaciones, en las marchas, emergen varios líderes. Una de ellas es Camila Vallejos. Vamos a conocer su historia
hoy en la Cámara de Diputados. Además, como miembro del Partido Comunista, revisamos a continuación su perfil en Cultura Verdadera. Camila Vallejo saltó al mundo de la política tras su liderazgo en el movimiento estudiantil del año 2011, revolucionando junto a Camilo Ballesteros, Giorgio Jackson, el sistema educacional hasta el día de hoy. Nació un 28 de abril en Santiago. Cursó sus estudios de enseñanza media en el Colegio Raimapu de la Florida. Posteriormente entró a la Universidad de Chile para estudiar geografía, titulándose el año 2013. Pero sus inicios en el mundo de la política se remontan al año 2007, cuando se inscribe como militante en las Juventudes Comunistas, logrando desarrollar una carrera al interior del partido. A eso se agrega su triunfo en la elección de la Federación, asumiendo como presidenta de la FED el año 2011. Fue en marzo de 2014 cuando asume como diputada en la región metropolitana con un 43,71% de los votos, integrando comisiones como la de educación. Ha sido protagonista de la historia reciente de Chile. Su nombre no solo suena con fuerza en nuestro país. En el año 2011, en el diario británico The Guardian, fue elegida por electores como el personaje del año. La dirigente estudiantil que se convirtió en todo un fenómeno global, hay que decirlo, y que hoy desde la Cámara de Diputados legisla, siendo muy joven además. ¿Con quién le gustaría partir para perfilar a Camila Vallejo, Bea? Sí, claro, me ha tocado entrevistarla muchas veces. Camila Vallejo ha tenido que además ella misma reaccionar a algo que le pasa a ella, que ella es muy bonita, es una mujer realmente bonita, pero además de una gran dirigente, es muy capa, se desenvuelve muy bien. Y ella misma entendió, y para ella fue un tema, y lo reconoce en el libro, fue un tema esto de que cuando salieron a la calle, ella no quería convertirse en el rostro del movimiento. Porque le daba pudor con sus otros compañeros, y claro, siendo una chica atractiva, los medios, pero se hicieron un pino con ella, pues era era portada permanentemente, o sea, era algo muy atractivo. Pero eso tiene ese doble juego, porque recuerdo muchas veces que, o sea, la preocupación era que era linda, lo demás, lo que hablaba, en realidad no importaba mucho. En alguna oportunidad me acuerdo incluso que empezaron a buscar quién era su pareja, y claro, como su pareja fue dirigente estudiantil, fue presidente de la FED, entonces él le decía lo que tenía que decir. Claro, quién era el hombre detrás de Exactamente, quién era el que en realidad pensaba como por ella. O sea, en el fondo había ahí, en este ejercicio machista mediático, había un ventríloco, sí, de este, comillas, muñeco político. Se sugirió en algún momento, ella guardó como su vida privada en forma muy celosa, y ella misma reconoce incluso en el libro que le provocó tanto, fue tan incómodo para ella esto de que le cayeran encima, que yo me imagino que para cualquier mujer que le caigan encima con que es tan bonita, que en todas las portadas fue tan invasivo, que ella misma se obligó a ella misma a ponerse como una cosa mucho más seria, mucho más formal, mucho más rígida. Y eso hace que, exacto, que como que se mantuviera un poquito lejana, le complicó, no fue fácil. De a poco entendió que era bueno que el movimiento tuviera un rostro, pero le costó mucho asumirlo, y eso definió harto de lo que ella, de su comportamiento público. Ahora, porque fue agresivo. Muy, no sé si instintivamente muy inteligente, o el movimiento en general, como que en usarla como un caballo de Troya, en el fondo, sí, claro. Porque los medios de comunicación encontraron a esta dirigente estudiantil que bellísima, y entonces le ponían el micrófono y ella lo usó a su favor. Claro, no para hablar de maquillaje, pero después entendió que podía ser de maquillaje, ni que podría haberse un riesgo, ni abrir su vida privada, ni hablar de los perros que tenía, porque los medios iban para allá, porque ella convocaba un montón de entrevistas en que le preguntaban y que te gusta, que no te gusta, y ella siempre nunca cayó en la tentación de abandonar las ideas que ella quería transmitir. Yo creo que en ese sentido le dobló la mano a los medios de comunicación. Pero yo creo que también los medios de comunicación jugaron, o sea, con esta idea de la belleza muy en contra de ella, ¿no? Porque era tratar de legitimarla por lo bonita y no por lo que decía. Y eso es terrible para cualquier dirigente que está partiendo, además con todas las ganas, con toda la fuerza que ella tiene,
de pronto verte absolutamente cosificada en objeto, digamos, en un cuerpo, sin entrar a discutir lo que quiere discutir. Entonces, y los medios yo creo que trataron, pero hasta lo último, hasta la saciedad, de ponerla como un rostro, como un cuerpo, como en su vida privada, ¿no? Deslegitimando en el fondo todo el trabajo que ella estaba impulsando. Entonces, es terrible ver cómo ciertos tipos de liderazgos, de nuevo, son tremendamente cuestionados o frágiles en ese sentido, ¿no? Yo creo que ella lo manejó finalmente muy bien, pero pucha, hay que tener mucha fuerza para poder manejarse en esas aguas súper turbulentas, porque se hubiera equivocado una vez y queda el desastre. O sea, se habría sacado una foto, no sé, en bikini, por ejemplo, y habría sido, pero la perdición. Y además, perdón, solo para agregar, que pasa una cuestión que yo me he dado cuenta con todo este movimiento que hay de chiquillas que lanzaron el Observatorio de Acoso Sexual Callejero, que son los que conocemos como piropo y todo eso, que es que si a ti te encuentran bonita, tú no te puedes quejar. Eso está instaurado, porque, oye, pero perdón, si te estamos diciendo que eres bonita, o sea, ¿quién puede Exacto. Hay una cosa muy extraña en todo eso, que parece como que, porque te dicen algo que es lo aceptable, es lo que todas las mujeres aspiran, claro, tú deberías estar tan contenta que te lo dijeran, que no tendrías que rechazarlo. Hay todo este cortejo. Hay una cosa así muy extraña que se instala también con esto de cuando te exaltan algo tuyo, que uno debería estar como agradecido. Y se instala también en los medios eso de una manera bien un poco perversa, creo yo. ¿Carolina? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la belleza, si bien Camila Vallejo la pudo trabajar muy bien, era muy complicado porque un error hubiese costado quizás una carrera política, ¿no? Yo siento que la belleza, en términos culturales, tal vez tratando como de ampliar y de volver un poco a lo que nos convocó en este panel como mujeres al poder, ¿no? La belleza ha sido un mecanismo muy perverso para vaciar de contenido político lo que las mujeres han puesto como contenido político, ¿no? Porque lo que la Camila Vallejo estaba poniendo en escena en un discurso que no era ella, sino que era una colectividad estudiantil, era vaciado del contenido al hablar, digamos, al poner que era bonita, al poner que habían epítetos súper descalificadores. Descalificadores, como es bonita y habla de corrido. Esto es lo que tenemos. Recuerdo una portada que fue bien polémica. Claro. No quiso hacer la colita. Que no quiso bailar la colita cuando estuvieron en el parque. Te da eso, como te estamos celebrando tu belleza. Claro, y tú eres la amargada. Entonces, claro, entonces yo tengo la impresión, como en esta cosa, que la belleza ha sido un recurso que el poder tiene para a nosotros deslegitimarnos de ese poder, ¿no? Y ojo, la belleza y la no belleza. Por supuesto. Porque, o sea, que claro, perdida. claro, eres bonita y si no eres bonita igual. Pero lo interesante de la Camila Vallejo... Pero ¿cómo? Palos porque boga y palos porque no boga. Ahora, esta fórmula, digamos, explosiva, ¿no? De una chica opinante con punto de vista muy claro, con una convicción ideológica muy evidente, ¿no? Pero a la vez muy bella, que tanto beneficia al Partido Comunista para finalmente llenar un escaño en el Parlamento. Sí. No sé si voy a responder eso, porque yo siento que la Camila pone en escena, no ella, bueno, hemos estado hablando como de mujeres que han articulado una discusión, digamos, más allá. Entonces, yo siento que lo interesante de la Camila Vallejo, de la Carol Cariola, ¿no? Son mujeres jóvenes que nacen de un movimiento estudiantil y que entonces rompen con otro paradigma generacional, ¿no? Porque las mujeres también han tenido, o sea, la política es adultocéntrica, ¿no? Entonces también pone una mirada que restringe otro tipo, que es la generacional, ¿no? Las nuevas generaciones. Yo no estoy diciendo que las nuevas generaciones propongan temas nuevos, pero sí hay un desalojo de una nueva generación. Y con este tema estudiantil logró no solamente poner a una mujer, sino que poner a una mujer de otra generación en una escena pública, y creo que eso suma, porque digamos, apuesta a poner en la escena una multiplicidad de rostros, cuerpos más diversificados, ¿no? No todas mujeres, traje dos piezas, que no estoy haciendo una alegoría negativa, sino que, pero había una figura política de la mujer muy en política muy homogénea. Y yo creo que ellas de alguna manera fisuran
ese patrón, y eso creo que aporta. Sí, además que ya apartándonos de este tema que, claro, que resalta con Camila Vallejo a propósito de cómo ella es, me parece muy notable cómo ella misma lideró, aprovechó de liderar y utilizar todo esto que concitaba para esta causa, que era lo que hacían, pero además fue muy interesante cómo uno veía a esta chiquilla joven que se sentaba en cualquier programa, discutía con cualquier político de cualquier edad y lo hacía de tú a tú sin que se le moviera una ceja. O sea, había algo ahí que creo que muestra era un tipo de liderazgo que uno veía distinto, que uno decía, mira cómo se forma esto. Exacto, era muy provocador para el estándar al cual estábamos acostumbrados. Y es interesante además por todas las mujeres que hemos ido analizando, porque son tipos de liderazgo, fórmulas distintas. Entonces yo destaco a Camila Vallejo, más allá del tema de la incomodidad, que es interesante tocarlo respecto a cómo te rotulan rápidamente, pero verla discutir, y a otros dirigentes igual, pero ella también discutir de tú a tú con exministros de Estado, con cuando se sentaron en la mesa con el ministro y pasó el presidente. O sea, había algo ahí muy interesante respecto al manejo de poder de las mujeres. Ahora, yo creo que en este caso mujeres se que da rompen también el molde, por supuesto, eso es lo que hemos estado hablando. Recuerdo, no sé si algún día tuviste oportunidad, Alejandra, de ojear en alguna feria de antigüedades, ¿no? Esa antigua revista Eva, que era como una revista aula de la década de los 50, donde uno ojea su página y es recurrente, ¿no? Tips para encontrar marido este verano antes que se te vaya el tren, o sea, es ahora o nunca, o te quedas sin proyecto de vida. Era como o marido o la soledad y la perdición. Mi amigo Tito Matamala, el libro Chile Retrete, la publicidad que existía a la mujer para que usara desodorante, porque si no iba a encontrar marido. O cepillo o pasta de dientes, ¿no? Exacto, porque una mujer con mal aliento no iba a encontrar marido, pero que era el gran objetivo. Perdona, pero hasta hace poco el mejor amigo de la mujer era la balosa. Estoy hablando hace 5 años, ¿no? Todavía es como el mejor con clorinda. O sea, dice, se te hace la vida más fácil si usas este producto, ya no vas a tener que limpiar el piso de guata, pero con el trapero, pero es una mujer. O sea, no hay, los hombres no pasan el trapero, no es un tema. Algo te interrumpía, lo que yo quería decir de Camila Vallejo, que lo interesante es que a diferencia de estos otros casos como excepcionales que estamos viendo, lo de Camila, Carol Cariola es un grupo, es un grupo, son varias mujeres que aparecieron. También está la dirigente de los estudiantes secundarios, no me acuerdo cómo se llama. No, la Karina Delfino, la anterior ahora. La Eloísa también. La Eloísa. Ah, perfecto. Del Manuel de Sala. Exactamente. De aspiración de futuro, digamos, son mujeres que se quieren casar tradicionalmente, distintas diversidades sexuales también. O sea, han creado una burbuja de aire fresco donde uno tiene esperanza de que germinen mucho más liderazgo. Ahora hay que llenar la cuota del 40% de los partidos políticos. Ojalá que no sea solo por llenar, solo por llenar y que de estos liderazgos llegue más gente. O sea, que sea para cumplir el número y que finalmente salgan elegidos puros hombres, digamos. Los partidos políticos hoy día están eligiendo cómodamente entre sus opciones femeninas, o esto ha significado un pie forzado, digamos. No, es pie forzado totalmente, pero precisamente por todas las limitantes y las barreras que hay para las mujeres para ingresar al mundo político, ¿no? Así es muy terrible. O sea, no solamente la dinámica que como se hace la política que hablábamos hace un rato, sino las mismas mujeres muchas veces se justifican en que no, tengo que ser madre, tengo que cuidar a los niños, entonces ellas mismas van encontrando cortapisas en el fondo que les dificultan insertarse, que tendrían la capacidad enorme de grandes liderazgos, pero ellas mismas optan por no sumarse a una carrera política. Y ahí a mí me contaron el otro día una anécdota y creo que refleja también lo que nos pasa, pero es algo que nos define también, una mujer que era de estos headhunters, que es estas personas que buscan, no sé, les piden tipos de profesionales y los buscan, y decía, cuando a un hombre le piden una pega, dice, me piden estos 10 requisitos y yo tengo 8, bien, estoy adentro. Cuando una mujer ve y dice, uy, tengo 8 de los 10, no voy a quedar. Ese es un poco lo que le pasa a las mujeres a propósito de la forma en que uno enfrenta las pegas. Y además, ya nos quedamos con esa reflexión. Lamentablemente el reloj es nuestro verdugo. Ya es medianoche y termina Cultura Verdadera. Esperamos haber contribuido al debate de un tema apasionante que tiene que ver con el ejercicio del poder por parte de mujeres y también cuál es el rol que han ejercido efectivamente en nuestra historia. Rincón de